Bien, y nosotros recibimos aquí en estudio a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, para seguir entendiendo pues la nueva situación que vive ahora Venezuela después de la activación de la Carta Democrática. Buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, veíamos un poco todo el contexto de lo que está pasando ahí, de lo que dice Maduro, de lo que dice Almagro y de lo que pasó también en esa sesión extraordinaria de la OEA convocada por Argentina, que ha generado opiniones muy divididas, y me gustaría que nos explicara qué es lo que está pasando allí, porque países miembros de la OEA dicen que rechazan que se esté convocando un consejo permanente para hablar de la situación interna de otro Estado miembro. ¿Está la OEA acaso entonces como rompiendo algún protocolo con esa sesión que se hizo hoy, o qué es lo que pasa? ¿Por qué esas opiniones divididas? No, realmente es que los países son muy recelosos, sobre todo con la situación interna. Cuando un país es expuesto como lo hace Venezuela, habitualmente o hasta el momento se tenía la costumbre que era el mismo país que en una situación de crisis, como lo fue por ejemplo Ecuador o Bolivia, que en situaciones casi que de golpe de Estado convocaron la Carta Democrática y pidieron que se hiciera un diálogo en la OEA para evitar que se llegase a un golpe de Estado. Y en el caso de Bolivia y Ecuador, pues en efecto esto también tuvo un papel paralelo a lo que hizo UNASUR en su momento. ¿Por qué los estados se preocupan? Porque muchos estados que están en el marco de la Organización de Estados Americanos pues tienen situaciones internas que dificultan su diaria política y consideran que si se abre un capítulo con Venezuela, después se podría llegar a abrir capítulos con ellos. Entonces es el derecho de injerencia, velar que se evite la injerencia de instituciones intergubernamentales como el caso de la OEA, procurar por sus propios intereses, pero también hay que decirlo, llama la atención que fue precisamente la Carta Democrática que se crea después del gobierno de Fujimori, de lo que significó el gobierno de Fujimori para América Latina, que hoy se activa con un presidente como Nicolás Maduro, que en su momento llegó a hablar de hacer la misma táctica de Fujimori, sí, de disolver la Asamblea Nacional. Maduro se expresó en esta dirección y pues parte del juego político que está sobre la mesa es esto. Cuando uno mira lo que se ha discutido hoy, en las dos propuestas, tanto en la propuesta argentina como en la propuesta venezolana, hay un punto que coincide. ¿Y cuál es ese punto que coincide? Que los expresidentes de España, de República Dominicana y de Panamá participen en un diálogo de acercamiento de las partes. Tanto la propuesta venezolana, que es una especie de reconocimiento de la autonomía de Venezuela, como incluso la propuesta que presenta Argentina, son propuestas que coinciden en este punto. ¿Qué genera esto? Que el diálogo que se está desarrollando por estos expresidentes tenga un nivel de seriedad mayor, sí, que las partes lo tomen con mayor respeto y que los acuerdos a los que se llegue puedan llegar a tener viabilidad. Recordemos que en el pasado se han dado escenarios de diálogo que no funcionaron. Colombia, incluso Ecuador, Brasil y la Santa Sede participaron en un diálogo que no llegó a ningún lado en el 2014. En este momento, haber utilizado toda esta estratagema dentro de la Organización de Estados Americanos ha hecho coincidir a las partes en un punto, y es la necesidad del diálogo en Venezuela. Bueno, digamos que la activación de la Carta Democrática lo que tiene como finalidad más grave es que suspendan al país de la OEA. ¿Qué pasa cuando un país sale de la OEA y por cuánto tiempo es esa suspensión? Bueno, realmente para el caso venezolano, Venezuela poco a poco se ha ido distanciando de la OEA. Es más, Venezuela, toda la lógica de derechos humanos, toda la lógica de mantener una relación fluida con la OEA se ha ido distanciando y ha sido promotor de otras instituciones, particularmente de UNASUR y particularmente de CELAC. En el caso de Venezuela, pues Venezuela podría llegar a quedar paradójicamente como quedó Cuba. Y lo refiero a Cuba porque fue Venezuela el que promovió, uno de los países que promovió junto a Estados Unidos en su momento la salida de Cuba, precisamente porque Cuba estaba patrocinando grupos de izquierda en todo el continente, incluso guerrillas en el territorio venezolano, y Venezuela participó en la salida de Cuba. Venezuela en los últimos años ha pugnado por lo contrario, por el regreso de Cuba a la organización para reconocerlo como un Estado miembro. En este momento, pues la sanción podría llegar a implicar que se reconoce que Venezuela ya no está dentro de un marco de democracia representativa y que ha retrocedido en estos 30, 40 años que los otros países han llegado a la democracia, mientras que la democracia venezolana es muchísimo más antigua. La Carta Democrática se activa precisamente cuando pasan este tipo de cosas, y es que lo que busca es que pues otro organismo del gobierno entre a ejercer sus funciones cuando el Ejecutivo pues ha olvidado ese proceso democrático que debe ejercer en su país. Pero la activación de esta Carta Democrática llegaría solo hasta ahí, en lo que intuimos todos, en lo que está pasando en este tema de referendo revocatorio, donde el gobierno está como poniendo trabas a ese proceso, o podría también tener incidencia la activación de esta carta en la situación de los presos políticos. ¿Qué tanto puede ayudarles a ellos? Bueno, realmente es tratar sobre todo ni siquiera de afectar al Ejecutivo, sino de llamar
a rendir cuentas sobre que el Tribunal Supremo de Justicia se comporta en justicia. Recordemos que lamentablemente en los últimos pronunciamientos, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado prácticamente que de forma política. El presidente dice una cosa y a los pocos días sale una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como lo señalaba la oposición. ¿Cuál es el problema en Venezuela? El problema de fondo es ese, que hay un poder ejecutivo que trata de dominarlo todo, un Tribunal Supremo de Justicia que complace a ese ejecutivo ciegamente y una Asamblea Nacional a la cual le han ido restando poco a poco poder, pero que significativamente tiene una legitimidad muy alta. Pongo un ejemplo claro. En el 2006 Chávez logró la votación más alta de la historia de la Revolución Bolivariana. Esa votación es inferior a la votación que logró la oposición en diciembre del año pasado. Es decir, en este momento la legitimación democrática que fue tan importante en Venezuela a través del voto popular la tiene la oposición y el gobierno sistemáticamente a través del Tribunal Supremo de Justicia ha tratado de desconocer esa legitimidad. Pues muy bien, Ronald Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguimos todos los días aquí muy atentos a lo que pasa cada minuto a la situación de Venezuela y cuando sea pertinente pues estamos aquí tratando de entenderlo cada vez mejor. Buenas noches. Gracias por la invitación.